Hey, ¿qué onda a todas, todos y todes? Bienvenidos a este primer capítulo de Sociedad. Ya estrenamos Transcriaturas, que es un contenido que está enfocado en apoyar, en abrir perspectivas hacia la comunidad trans, tanto para las personas trans como también para los familiares, amigos, etcétera. Pero hoy les traemos este nuevo programa que es Sociedad, para esa banda que también me sigue más por el lado de la investigación, por el lado de entender a profundidad más cosas en general. Y para eso tengo como primera invitada que va a inaugurar esto, Ana Jimena. ¿Cómo estás? Hola, hola, Para bien. hablar del mundo del deporte, Correcto, del correcto. extenso mundo del deporte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, pues orgullosa de estar aquí, de estar inaugurando, de estar amadrinando Ujú. y pues muy feliz y pues tengamos una buena plática. En este programa vamos a hablar no solamente del deporte en general, de los problemas sistemáticos del deporte en general, obviamente le vamos a dedicar un buen tiempo a hablar pues de la inclusión de las personas trans Claro. en el deporte. Vamos a empezar pues con el principio. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuántos ¿Cómo años llegué a ese llevas? tema? ¿Cuántos años llevas en el mundo del deporte? Híjole, yo creo que desde segundo, tercero de primaria que empecé en el básquetbol y si nos vamos a esas antes, porque a mis hermanos de por sí les gustaba, y yo desde los 5 años, yo creo que jugaba con ellos, que ellos más grandes, pues ya jugaban. Entonces, realmente que yo empecé a tocar un balón de fútbol, de básquetbol desde los 5 años, que lo empecé a hacer en un equipo ya hasta tercero de primaria, como a los 8. ¿Y en el ámbito profesional? Ahí, bueno, a los 15 ya fue que entré a un equipo de atletismo, digamos semiprofesional, con como una cantera, por decirle de Mm. alguna forma. Y aproximadamente entre 17, 18 años fue que ya llegué a niveles nacionales, que ya ahí en México ya se le definiría como profesional. ¿En qué deporte? En el atletismo y me destaqué en 2 disciplinas, primero en salto de longitud, luego en algún momento hice el cambio, la transición a lanzamientos y donde destaqué más fue en lanzamiento de disco. ¿El salto de longitud cuál es? Es el que tú corres, tomas vuelo, Y saltas lo más largo que no puedas más. y caes en una tina de arena. Ok. ¿Y cómo te fue en esos dos En deportes? ese llegué a estar bien, estuve fuerte, llegué al tercer lugar nacional, Ujú. pero en algún momento que empezaba a lanzar como por gusto y obviamente cuando tú te metes al atletismo son muchas disciplinas, son más de 14. Este, pues empiezas a hacer con los compañeros, a ver, ahora lanza o eso. De repente el entrenador me dijo como que te veo más aptitud para el lanzamiento. Un año o 2 que entrené lanzamiento de disco y me fui para arriba. El salto nunca lo dejé, pero fue como esa forma, ¿no? De empezando a ver, de préstame el disco a los que lanzaban, empezar a probar. Fue que el profe, el coach, que es parte de su chamba, me dijo: "Oye, como que te veo más para acá", Ujú. ¿no? Y jugando, o sea, cuando fuiste, ahora sí que no coach, que sino que estabas participando y todo esto, fue en tu vida pretransición. Sí, claro, por supuesto, Y en oye, o sea, otra vida. yéndonos justamente por partes, ¿cómo, hablando en general, no solamente de la inclusión de las personas trans, cómo es el mundo del deporte en cuanto a las oportunidades, en cuanto a qué te aporta, qué te impide, no solamente si eres hombre o mujer, si naciste XX o Ujú. XY, qué violencias, cuando Uf. no entraba todavía la violencia trans, qué violencias fuiste testigo en el deporte? Obviamente el deporte te da muchas cosas, te da disciplina, te da, pues, como que te lleva la pasión a cosas buenas. Obviamente sí te da valores positivos, pero ya seamos honestos y seamos realistas, ¿no? Lo que es ya el deporte en esos niveles nacionales, en esos niveles profesionales, sí hay clasismo, hay muchísimo machismo, obviamente, pues, cosas como lo que se ha hablado de las gimnastas y esto en Estados Unidos, pues, son cosas que también pasan en México. ¿Qué cosa de las gimnastas? Temas de acoso de Ah, su claro, médico, por ejemplo, de su coach, de etcétera, su coach, etcétera. son cosas que también pasan en México. Y realmente el deporte, incluso en la rama femenil, pues, lo rige mucho machista, lo rige mucho hombre machista, Sí, claro, porque es más común ver a un coach hombre dirigiendo un equipo femenil que ver a que una al coach revés. mujer dirigiendo algo. O nos vamos a las mismas federaciones, asociaciones, Ujú. nacionales o estatales, pues, si nos ponemos a contar, pues, el 80% de los líderes son hombres.
Y si no es que supongo más. que te refieres al factor clasista porque al final del día ser deportista es caro. Creo que sea Correcto. la disciplina que sea, si quieres dedicarte a de manera profesional es mucho sacrificio y mucha Sí, inversión. mucho sacrificio, no todas las familias se pueden dar ese gusto. Obviamente también te piden material y obviamente yo creo que como en todos los equipos, si va a haber gente que hace deporte que se va a identificar con esto, pues la prioridad de muchos coaches y la prioridad de muchos clubes, pues es a las familias que aportan más. ¿Tú entonces sientes que sí hay una barrera muy grande para que deportistas que no son de familias privilegiadas o con riqueza heredada puedan llegar a alcanzar esos niveles Siéndote o a muy entrar a ese honesta, mundo? tiene que tener unas habilidades natas muy destacables Ajá. para que realmente un coach, para que realmente el director de un club crea en esa persona y la use como estandarte. Que tal vez no se exige en ese nivel a las personas de mayor ingreso económico, porque como que la cartera suple el talento, ¿lo podríamos Sí, decir de esa correcto. forma? Sí, 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 digamos que los que van a rellenar el grupo o el equipo, la cartera suple al talento. Si tienes uno o dos talentos que superan toda esa cartera, obviamente los vas a llevar al frente. Pero alguien que podría estar a mitad de tabla de ese equipo, pues si no tiene los recursos, prefieren cerrarle la puerta, honestamente. Antes de transicionar, ¿tú sentiste otro tipo de barreras en el deporte? Eh, Tanto de ti como de compañeros o compañeras. Pues esta que te estoy diciendo, o sea, al final el tema clasista, al final también el deporte y hay maestros y coach que se guían mucho en el físico, ¿no? Ujú. Entonces también me tocó ver compañeros lanzadores de unos 65, de unos 68, que realmente no lo hacían mal, pero había muchos profes, muchos coaches que los discriminaban por la estatura. Sí, claro, porque les va a convenir más que una persona de un 80 en proporción va a Ujú. tener más fuerza. Correcto. Y mucho por la física del lanzamiento, de dónde sale el disco, de dónde sale la bala. Obviamente eso también tiene que ver para el alcance. Entonces muchos coaches, creo yo, malamente, decían, ¿por qué voy a concentrar todo mi esfuerzo en alguien de 1,68 que lo más que va a llegar a lanzar es esto? Ujú. Mejor de 1,82, de 1,80, que con esto bien dado, la bala va a salir de más arriba y listo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el mundo del deporte? O sea, pero jugando. O sea, sé que nunca lo has dejado, pero de manera profesional, ¿cuánto tiempo estuviste? Pues como de los 15 a los 24, 25 años, alrededor de 9, 10 años. ¿Y qué causó tu retiro? Dos desgarres en el hombro, Ok. ya un clavo en la rodilla, 14 o 15 esguinces en el tobillo. Y pues realmente también como ya tenía una carrera terminada, es donde tienes que tomar la decisión, ¿no? Si ya te vas a la carrera terminada o te sigues aferrando un tiempo. Obviamente yo vivía en ese momento, ya había terminado la carrera, vivía de apoyos de federaciones, de comisiones del deporte. Y entonces, obviamente, al yo ya bajar mis resultados por las lesiones y porque esta lesión del segundo desgarre en el hombro me iba a llevar 5 o 6 meses de recuperación, me retiraron muchos de esos apoyos. Entonces yo preferí ya ejercer mi carrera porque vuelve el tema económico. O sea, el mundo del deporte te trata de, aunque tu lesión sea recuperable y te tome solo 3, 6 meses, esos 6 meses para mí eres tiempo muerto, por lo tanto inversión muerta, por lo tanto mucha suerte. En México es así. Obviamente en Polonia no es así, en muchos lugares de Europa no es así, pero en México es así. O sea, si no hay resultados prontos, E incluso es el conocimiento público que estos incentivos y becas que me comentan no bastan para que alguien subsista del deporte. mira, para mí, que era una persona de 24 años, con ninguna responsabilidad en ese momento, pues sí, Ujú. pero personas de mayor edad, 28, 30, ya con una familia, ya con responsabilidades, con rentas, con hipotecas, pues definitivamente no da. Como que la inversión tan grande de tiempo en el deporte y luego aparte la inversión de tener un trabajo para poder subsistir Correcto. dignamente. Sí, yo obviamente mi intento fue trabajar y no dejarlo, pero hubo un momento que sí lo tuve que dejar. Te explotó. Sí, claro. ¿Cuántas horas tú le invertías? O sea, para dedicarte de manera profesional, sé que no sé qué tanto varía de deporte en deporte, pero tú cuántas horas le tenías que dedicar al deporte a la semana de manera profesional. Aprox 6 horas, aproximadamente 6 horas, porque también mucha gente se le olvida que el atletismo creen que solo sales a la pista a correr, solo sales a lanzar y listo, ¿no? Hay un trabajo de gimnasio atrás. Ujú. Entonces, entre el tiempo que estaba en la pista, entre el tiempo que lanzaba y el tiempo que trabajaba en gimnasio, pues alrededor de 6 horas al día. 6 horas al día, o sea, medio turno.
Sí, sí, sí. Y más aparte tú intentaste meterte una jornada laboral extra para poder No, ya subsistir no y pude. claramente Y explotaste. era todos los días intentar 3, 4 horas en la noche, no me dio, no me dio. Ok, eso fue, o sea, justo la falta de apoyo en México en el deporte, seas hombre cisgénero, seas mujer cisgénero, o sea, incluso las personas que tienen ese nivel de privilegio al entrar al mundo del Claro, deporte, ya están hay un entrando a tope. un mundo con violencias estructurales. Ujú, Y, correcto. y lo sueltas en el ámbito profesional, ¿lo sueltas de manera definitiva el mundo del deporte? No, 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 la verdad siempre he estado. Ujú, Obviamente, ahí también ya hubo temas que entendí en lo personal por qué el deporte era para mí tan importante, que lo sigo siendo, pero no, nunca lo he dejado. Hoy, de hecho, también asesoro a unos chicos, o sea, también coentreno con un compañero y asesoro, no lo he dejado y entro también en diversos comités con diversas federaciones en temas deportivos. ahí ya en un ámbito más para dialogar, para apoyar, para incentivar a deportistas. Sí, correcto. ¿En qué momento entras a ese mundo de ya, digamos, ya desde fuera de la cancha, pero igual dentro del mundo del deporte? Ay, es una historia un poco complicada, porque mira, yo intento seguir compitiendo un rato más, alrededor de año, 2 años, obviamente mis resultados ya no eran los de antes. De repente lo dejo para seguir en el trabajo. Fue un impacto fuerte de vida dejar eso, pues me había dedicado más de 10 años, Ujú, mi plan era vender cereales por televisión, ese era mi plan. okey. Y entonces se me acaba y entro en esta clase, en esta parte psicológica de ahora me alejo, ahora no quiero estar ahí, ahora para estar bien no quiero saber nada de eso. Entonces estuve un tiempo así, eh, llego, me afronto a mí misma, entro en periodo de construcción, de transición, y pues yo solo lo hacía ya leve, amateurmente, con amigos, sobre todo de básquet era lo que hacía en ese momento. Cuando personas que me conocen del mundo del deporte se enteran que transicioné, Ujú. inmediatamente casi me fueron buscando para que les diera cierta claridad sobre los temas de mujeres trans en el deporte. Eso fue lo que me hizo regresar y honestamente hoy también participo de forma amateur en equipos femeniles en otros deportes. ¿Y cómo te va? ¿Has tenido problemas? No, no como tal. Solo una vez en un torneo que fue de un solo día amateur, tuve un pequeño tema, pero no pasó de una discusión que se arregló con el INE Ujú. y sin problemas. Y en el que llevo más tiempo, que ya llevo 3 años en un equipo femenil de fútbol, no he tenido ni un solo tema. Oye, y con eso de que lo que la gente transfóbica le encanta decir, ¿consideras que el hecho de que tú participes en un equipo femenil te ha vuelto así como que el arma secreta de tu equipo, esa persona que impone deportísticamente? Mira, mis compañeras opinarán, ¿no? Yo Ajá. considero que yo soy la segunda mejor del equipo porque considero que hay una que es mejor que yo. Y yo creo que lo que me ayuda es la técnica, pero no Ujú, la fuerza. ujú, ¿Y a qué me refiero con la técnica? Que pues yo he jugado fútbol más de 100 cascaritas en mi vida, ujú. jugué con amigos, pues nunca El tuve deporte siempre tema, fue parte de tu ajá, fue vida. parte de mi vida. eh, eh, Nunca tuve tema de jugar con hombres, en equipos mixtos, en lo que fuera. Y obviamente hay mujeres de mi equipo que es la tercera vez que patean un balón. Ujú. Entonces, esa es la diferencia que yo veo. Y eso es mucho por temas sociales, Sí, de que la tía justamente. te dice no lo hagas porque te vas a ver muy varonil o esto o lo Sí, o otro, sea, pero es la técnica. O sea, yo he yo ya escuchado tengo, muchas veces a ujú, personas diciendo: "No, no, no, mi hija no puede jugar fútbol porque eso las vuelve lesbianas". sí, correcto. Entonces, pues estás contra esos estereotipos, estás contra la chica, que es la tercera vez que patea un balón, y yo que llevo más de 150 cascaritas en mi vida, 8 o 9 torneos en mi vida, pues obviamente lo que me da ventaja es la técnica, pero no la fuerza, no llego con el codo para, Porque para ese robar el ese ese es balón ni un nada de eso, ¿no? dato muy interesante, porque claramente cualquier persona, ya ahí habrá centennials, no sé, que dijeran: "No, es que a mí me pasó diferente". Okey, 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 todos somos unicornios esponjosos, pero, em, todos crecimos en un mundo donde a los hombres se les incentivaba, a las personas asignadas con en el género de hombre, se les incentivaba más en el deporte, porque era Claro, lo que se esperaba. sí. El hombre tiene que estar jugando fútbol, o tiene que estar yendo al gimnasio, tiene que estar demostrando su fuerza. Ujú, La mujer hasta está esta crítica negativa de no te vayas a poner, no vayas al gimnasio tanto porque te vas claro, a poner muy así, te vas a ver como hombre, ¿no? sí. Jus No, y la chica que es mejor que yo en mi equipo, que yo considero que es mejor que yo,
Ujú. no llega al 1.70, no tiene un trabajo de gimnasio impresionante, pero lleva 9 años jugando fútbol sin parar y luego está en 3 o 4 ligas al mismo tiempo. Obviamente eso es lo que le va a dar una ventaja, el hacerlo diariamente, el hacerlo la pasión con la que lo hace. Y ella juega con nosotras el sábado, pero ya jugó el martes, ya jugó el jueves y luego el domingo juega otra vez. Esa es la diferencia. ¿Crees que en los deportes en equipo afecta más la técnica que en los deportes individuales? Yo creo que en todos afecta totalmente, o sea, la técnica es algo básico. Obviamente, no podría asegurarte dónde es más importante, si en el individual o en el grupal, pero yo creo que en ambos es trascendental. Ok. ¿Y qué? Ya justamente platicamos de antes de que la gente supiera, o sea, tú iniciaras tu transición social e entraras al mundo del deporte ya con esta nueva persona. ¿Cuáles son los nuevos obstáculos a los que te enfrentas? Uf, muchos. Obviamente tú creces de una forma, y yo creo que lo importante es cuando tú eres hombre y deportista, el carácter es una virtud. Ok. El carácter es una gran virtud, un carácter fuerte, un carácter perseverante, un carácter duro. Como mujer es mal visto. Claro, porque eres solo una neurótica. ¿Y qué tal si te le pones al brinco al coach? Ujú. ¿Y qué tal si no te parece porque te sacan? ¿Y qué tal si esto no? Y todo eso está mal visto. Incluso gritar dentro de la cancha, que es muy común en hombres, en mujeres es muy mal visto. ¿Tú has visto eso ser criticado? Sí, claro, claro. O sea, los hombres se la pasan gritando entre ellos y porque ya se te pasó y se ponen apodos y se gritan y se dicen. La mujer que grita mucho en la cancha inmediatamente es señalada como conflictiva. Interesante, ¿no? Como dos mismas acciones, Ujú, dependiendo de la etiqueta que te ponga la sociedad, de si va a ser premiada o castigada. sí, y te soy honesta, yo a pesar de que tengo ese empuje, ese carácter que siempre he tenido, pues en equipos femeniles busco un perfil bajo, o sea, busco un perfil bajo. ¿Y a qué respuestas, qué cuestionamientos te ha llevado? Porque me comentas que no solamente fue de que, o sea, empezaste a apoyar a nuevos deportistas a Sí, nivel claro. coach, no solamente mujeres trans, deportistas Ujú, en cisgénero general, también. sí, claro. ¿Qué empiezas a observar cuando también, pues claramente tú desde tu lucha, pues empiezas a abogar por la inclusión de las mujeres trans en el deporte? Sí fue difícil porque realmente la gente que me llamó para que yo empezara a trabajar con asociaciones de atletismo en estos temas, había gente que me quería ir por información y había gente que me quería ir para que prácticamente dijera que no se pudiera, ¿no? Y sí llegué a recibir como intimidaciones de tú vas a decir esto, tú vas a decir lo otro. Y yo así de no, entonces ¿a qué me traes? ¿No? Porque Ujú. yo vengo a decir lo que sé, yo vengo a basarme en investigaciones, yo vengo a ver casos en particular, porque algo que tú has dicho en otros foros y que creo que es importante es que la respuesta definitivamente es gris. Y como la respuesta es gris, mucho depende también del caso de cada atleta. No todos los atletas son iguales en el mundo Ujú. cis. Obviamente no todas las atletas trans son iguales, entonces también al final se evalúan casos. Sí, o sea, justamente, o sea, porque son matices impresionantes, no Ujú, porque las personas trans seamos diversas, porque todo el mundo es diverso, porque es correcto. un mar de cuerpos prácticamente infinito. Sí, o sea, ¿por qué los jamaiquinos son una potencia en el atletismo en velocidad, pero pues nunca han tenido a alguien en una final de natación? O sea, pues al final hay una diversidad tremenda que tiene que ver mucho con etnia, que tiene que ver también mucho con cuestiones sociales, de desde cuándo empezaste a hacer el deporte o no, tiene que ver mucho la cultura de que en qué país es más practicado tal deporte o no. Está muy interesante la parte de la etnia, ¿sabes? Porque justo dentro de la investigación que tanto hemos platicado y todo Ujú. eso, que ya la gente sabrá más cada vez más dentro de poco, este, pues, o sea, se plantea que justamente esta transfobia también viene, de cierta manera, tiene una ramificación del racismo dentro del deporte, porque, por ejemplo, las regulaciones hormonales en muchos deportes para mujeres están bajo un promedio del nivel de estrógeno y de testosterona que normalmente tiene una mujer cisgénero blanca Ujú. y llegan a ser más comunes las mujeres racializadas
que tienen niveles más elevados de testo y son segregadas del deporte o cuestionadas o Sí, forzadas a tratamientos hormonales que no necesitan, no quieren y su cuerpo no los ocupa. claro. Es como una frase que justamente escuchaba que si una mujer trans es excepcional en el deporte, es un hombre. Y si un hombre es excepcional en el deporte, es Díaz. Sí, yo creo que va muy de esa mano. Y bueno, entra en lo que te decía hace rato, o sea, los mismos coaches segregan por estas etnias, segregan por tu físico, segregan por tu tamaño. O sea, algo que también pasa, por ejemplo, mucho en México, pues las potencias en atletismo son los estados del norte, ¿no? Ujú. Y algo que pasaba mucho, creo que todavía pasa, pero un tiempo que pasaba más, es que, por ejemplo, al chico que no se le dio una oportunidad en el equipo estatal de Chihuahua, entonces venía a competir al de Hidalgo, inmediatamente le abrían las puertas. Y le cerraban las puertas a chicos del estado de Hidalgo representando a su estado, porque un chico de Chihuahua se fue a Hidalgo para competir nacionalmente. Eso está, o sea, una persona puede participar en nombre de su estado aunque no pertenezca a ese estado. Sí, sí vive en ese momento ahí. Ah, o sea, con que tenga su INE o O sus sus papás en tutores este caso. estén viviendo Ujú, ahí. correcto. Y eso de cierta manera pues afecta, ¿no? Porque como que tal vez está llegando a también quitarle el lugar de cierta manera. De cierta manera, o sea, si había, se hacen las pruebas para el equipo estatal, le dan la prioridad a un chico de Chihuahua con un 88, que lleva practicando el deporte tiempo, pero 3 meses de vivir en Hidalgo, contra un chico que quizá el año pasado había calificado al equipo, pero este año, pues ya no. Que, o sea, todos estos datos que me comentan, siento que potencian mucho esta cuestión de que se plantea que las mujeres trans al ingresar a los deportes femeninos están volviendo el deporte injusto, pero el deporte en esencia nunca ha sido justo. Nunca ha sido justo. O sea, me estás comentando que se segrega por estatura, que se segrega por, o sea, por mucho que te esfuerces, no vas a medir un 80. Si la Ujú, genética no te dio un 80 o si la genética no te dio cierta ganancia claro. muscular, o que incluso me cuentas que hasta efectivamente, tanto positiva como negativamente, se segrega en el deporte por la etnia. Sí, claro. Hay un caso que yo doy mucho y me parece muy extremo. Obviamente en el atletismo siempre lo que brilla más es la velocidad, ¿no? Ujú. 100, 200 metros, máximo 400 metros. Obviamente yo que estoy metida en esta, todas son importantes, todas las disciplinas, pero siempre la gente, siempre los ojos, siempre el marketing están sobre la velocidad. Y por ejemplo, en Jamaica, que son potencia, en el Mundial de Atletismo el que fue en Eugene, Oregón, me parece que fue en Ujú. 2023, hizo un tiempazo una jamaiquina de 200 metros, un tiempo que no se había visto desde hace 20, 30 años, que también Ujú. debes saber que muchos récords de los 80s, 90s por cuestiones de dopaje son dudosos. Ok. Entonces se quedó a rango de este récord, hizo un tiempo fabuloso que no se veía desde hace muchísimos años. Y si ese tiempo de ese año lo comparas con el Nacional Atletismo de hombres en México, Shericka Jackson hubiera llegado a la final y hubiera quedado entre tercero y cuarto lugar. O sea, probablemente un podio de una mujer jamaiquina corriendo la misma prueba que, Ujú. ¿qué te gusta? 200, 500 hombres que se dedican a eso, que dedican las 4, las 6 horas diario al deporte y que al nacional se presentan unos 60, 70, pues Shericka Jackson hubiera pasado a la final y le hubiera ganado a la gran mayoría. A la gran mayoría de los Es un hombres. tema de entrenamiento, es un tema de etnia, es un tema de muchas cosas, no de una. Y justamente retomando este tema de la inclusión de las personas trans en el deporte, cómo las mujeres trans, dentro de la perspectiva odiante, se les ve a las deportistas trans como gente, hombres que quieren ir a aprovecharse y a abusar del deporte Claro. femenil porque no pudieron brillar como hombres. Ujú. Y a los hombres trans se les invisibiliza porque ¿cómo crees que vas a ser tan grande como un hombre de verdad, no? Sí, Cuando justamente también se han visto la lucha que dentro de, en su caso es la lucha por no ser invisibilizados, pero todos estos hombres trans que han entrado al mundo del deporte, que ahí tengo un video, un TikTok en el que justamente mencioné los nombres y los datos, que quedó de 2000, por ejemplo, una competencia de natación, de 2000 nadadores, creo que hubo un solo hombre trans que entró y quedó en el número 460.
O Ujú, sea, estás diciendo que es más rápido que 3/4 partes claro. del resto de los hombres cisgénero. ¿Cómo habrían quedado esos lugares si no hubiera sido un hombre trans? Si hubieran sido 20, 30, 50, 100. Sí, ¿Qué tan realmente habría sido esa superioridad genética que tanto se plantea? sí, no, o sea, realmente es efímero y como dices tú, o sea, de por sí hay ventajas, Ujú. de por sí, el resultado no se lo lleva el que entrenó más o el que se esforzó más. Hay muchas cosas. Mi entrenador decía, para que llegues a niveles internacionales, tienes que tener unas habilidades natas, porque las tienes que tener, y tienes que ser muy disciplinado y entrenar diario. Si no tienes las dos, no llegas. ¿Y qué pasa con el tema de hombres trans? También hubo un momento, hace unos 5 años, me parece, que hubo un boom cuando un hombre trans ganó una pelea del Consejo Mundial de Boxeo, que es probablemente el consejo más grande a nivel mundial de boxeo, ganó una pelea profesional un hombre trans. O sea, ¿tienes idea lo que representó para este mundo tan machista del boxeo, tan machista del Y es que estas deporte? víctimas, digo, estas víctimas, estos Sí lo ejemplos, son. sí, bueno, sí son víctimas. Estos ejemplos se minimizan mucho porque dicen, sí, pero fue una sola pelea y un solo hombre. Y efectivamente, güey, estadísticamente hay tan pocas personas trans en el deporte que se Claro, requieren más para hacer estudios más firmes. claro. Porque efectivamente con un solo caso no puedes sacar muchos datos, pero no se No. pueden sacar más datos porque hay una violencia sistemática que está impidiendo su entrada a los deportes. Sí, y mira, voy a hacer voy a usar palabras de mi conocida y amiga, la doctora Mitzi, que es una endocrinóloga muy Ujú. conocida aquí en la Ciudad de México, y ella dice: "Lo que a muchos se les olvida es que las personas trans que están en el deporte, obviamente con temas hormonales y todo, son pacientes, son pacientes. Ujú. Y al final cada paciente es distinto y cada cuadro es distinto. Entonces, de este 1% de la población, todavía réstale las condiciones para hacer deporte y todavía réstale interés para hacer deporte. Y al final sí somos pacientes médicos, entonces tenemos otras preocupaciones que no solo es hacer el deporte. ¿Tú por qué crees que esta, que empezó, creo que será como 5, 8 años, estos primeros intentos de integración? Porque repito, o sea, se intentaron integrar a todas las Uy, personas trans, pero ese el es todo pedo un somos las tema. mujeres trans. Mm, El pedo somos nosotras, ¿no? Realmente con la gente. De ahí viene su mayor conflicto. ¿Por qué crees que estos primeros intentos salieron tan atropellados? mira, yo hace unos 4 años intenté hacer un programa y yo lo que intenté hacer, porque detecté lo que ahorita te voy a responder tu pregunta, intenté tener a un deportista profesional, también campeón nacional en decatlón, intenté tener a una trabajadora social, e intenté tener a Mitzi, la endocrinóloga, y que todos dialogáramos y opináramos. Realmente lo que no se hizo en un principio fue ver todos estos puntos de vista. Entender todas las ramificaciones del Claro, estudio, se simplificó mucho. porque si lo quieres llevar nada más a lo social, pues perdón, a lo mejor como exdeportista, pues sí yo lo veo simple. Claro. Si lo quieres llevar nada más a lo de a nivel endocrinología, pues también es simple. Si lo quieres opinar desde afuera, sin entender el deporte, sin entender a los que han sido deportistas profesionales, a los entrenadores, a los que viven y literal viven del deporte, pues no estás entendiendo nada. Porque sí, ahí también critico a las personas que dicen, ah, pues entonces que no usen tanta fuerza. No, es que entonces deja de ser deporte, Sí, deja de ser claramente, o sea, sí es como, competencia. no le voy a echar como la película de Los Increíbles, ¿no? Que el niño al Dash, Ah, el segundo, ¿qué es el se quedaba segundo? en el segundo para que nadie notara que tenía ventaja. Pues no, quita todo el espíritu deportivo. Completamente. Porque, ¿sabes? O sea, de mi parte, Altus Fortus. quitando la perspectiva transodiante, o sea, quitando eso, hablando meramente de los datos duros, creo que sí, los primeros intentos de integración de mujeres trans se manejaron con las patas. O sea, Completamente. Y creo cien por que... ciento sociales. Y Ujú. no es el tema ese. Y no es el tema. O sea, creo que, por ejemplo, el que se pidiera únicamente un año de tratamiento hormonal, Ujú. o sea, en un año tu cuerpo no ha cambiado lo No, suficiente. no, no, O no. sea, y no se tomaron en cuenta muchos factores. Por ejemplo, no creo que sea lo mismo una mujer trans que su nivel de atrofia muscular, si tiene una vida rutinaria, una vida promedio, por decirlo así, a una mujer trans que inicia tratamiento hormonal, pero que tiene un ejercicio, un deporte de alta intensidad. Claro, ¿Acaso será la misma atrofia muscular? Entonces, no se estaba buscando realmente regular el campo de juego. O sea, creo que no se hicieron las claro. investigaciones suficientes.
pero también salieron otras cuestiones interesantes, como este caso que hemos platicado de Laurel Hubbard, Ujú. de la primera mujer trans que participó en las Olimpiadas de Tokio 2020 Que fue disminuyendo en su halterofilia. rendimiento. Justamente, o sea, y empezaron a decirle, no, es que las noticias las va a destrozar a todas, qué injusticia, qué aprovechado, como este güey no puede ganar en el de hombres, se mete en el de mujeres, y etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Participa, no llega ni siquiera a las finales, ujú. y es curioso porque cuando sale la noticia de que ni siquiera llega a las finales, había comentarios que siguen diciendo, es que tiene ventaja, y güey, Sí, perdió, mira, el caso carajo. de Laurel Hubbard yo creo que es muy importante y es muy importante mencionarlo. Y ahorita después de mencionar eso te digo más o menos cuál es la tendencia de hoy de las Ujú, personas que sí estamos adentro del deporte, como que lo que se buscaría probar, ¿no? ajá, Entonces, el caso de Laurel Hubbard sí participó en halterofilia en Nueva Zelanda en su etapa como hombre, ¿no? ajá, Sí lo hizo, llegó a ser segundo lugar nacional. ujú, Pasa un tiempo, nunca dejó el deporte, transiciona, la federación le pide 2 años en hormonas. Los cumple, gana el nacional con mujeres, la mandan a un mundial y en el mundial queda en segundo lugar, no gana, queda en segundo lugar. ajá. Ahí ya había empezado la ámpula. Este mundial fue 2 años antes de la Olimpiada, porque también hay que recordar que se atravesó la La pandemia. pandemia. Entonces, el mundial fue en el 2019 y en el 2021 fue la Olimpiada. Y Laurel Hubbard no dejó de usar las hormonas, no dejó de ser una mujer trans y no priorizó el ganarle a todas, ni Ujú. dejar de usar tratamiento ni nada por ganarle a todas, ¿no? Entonces, obviamente, ese primer año que estaba solo en 2 años en hormonas, le alcanzó a ganarle a todas, excepto a la China, que la China es una potencia en esa categoría mundialmente, ¿no? A ella nunca le ganó. No, pues llegó con 2 años más de hormonas después, no, la China le hizo pedazos y las demás porque no pasó a la final. Y su rendimiento pues siguió disminuyendo. ¿Qué ventaja tiene Laurel Hubbard aquí? Y creo que sí es importante hablarlo porque es algo que ahorita es muy controversial. Si tú hiciste de nivel nacional o profesional deporte antes de hacer la transición. Y ese es un punto muy importante que ahí sí Laurel Hubbard siempre tuvo a favor. O sea, de toda esa ventaja de que tiene un cuerpo acostumbrado con pubertad masculina en, desa- Técnica y todo. en desarrollarse en ese deporte. Digamos que es como si hubieras Memoria tenido un muscular. previo superentrenamiento intensivo para luego hacerte más débil, pero todo el aprendizaje de ese superentrenamiento intensivo se quedó. Sí, hay una cosa llamada la memoria muscular Mm, y existe. O sea, la memoria muscular existe. Si alguien que deja de hacer ejercicio regresa, pues luego se vuelve a marcar, porque la ujú. memoria muscular existe. Yo, por ejemplo, pues ahorita padezco un poco de sobrepeso, pero realmente cuando yo regreso al gimnasio, mis resultados son más rápidos, no hay que negarlo. Ok, y es que justo ahorita que mencionamos, o sea, porque creo que Laurel Hubbard, además de que es un caso popular, tal Ujú. vez no tanto como Lia Thomas, pero también Ay, fue es que ese bastante sí sonado. rompió todo. Pero se me hace curioso porque justo cuando yo leí las limitaciones hormonales, estaba, no solamente era la cantidad de tiempo en hormonas, sino también era la regulación que se pedía, o sea, la cantidad de estrógeno y de testosterona en la que tenías que estar. Ujú, los Y en mi opinión era nanomoles. una regulación todavía demasiado alta Ujú, para buscar una competencia justa. Y lo que se me hizo impresionante es que aún así perdió. O sea, correcto. estaba en una regulación suave, con falta de investigación, con falta de profundidad, y aún así perdió. Eso te da a entender que si una mujer trans, como lo pinta la gente transodiante, tiene ventajas sobrehumanas hacia cualquier mujer No, cisgénero, las mujeres cisgénero que le están ganando a las mujeres trans son unas monstruas. O sea, no. debería de ser ilegal. Entonces, bajo esa lógica, debería de ser ilegal que las mujeres cisgénero que le ganan a mujeres trans compitan contra las mujeres cisgénero Es que perdieron, correcto. porque las van a destrozar. Y como te decía hace rato, o sea, al final somos pacientes. Ujú, Y quien está en un tratamiento hormonal, eh, por el tratamiento hormonal facilitas la deshidratación. ujú. Y mucha gente que no entiende el deporte, no entiende lo importante que es la hidratación o la deshidratación en el deporte. Entonces, por los antiandrógenos te deshidratan. Entonces, Ujú. imagínate lo difícil que es un atleta mantener la hidratación cuando tiene un medicamento que le ¿Los deshidrata. antiandrógenos son los que mantienen la testo suprimida? Sí. Ah, ok. Entonces, imagínate
tú tener un medicamento cuando tu objetivo en el deporte es mantenerte hidratada. Ujú. Es súper difícil, pero muchas, las personas odiantes no ven este argumento. Porque Y al final somos pacientes ujú. clínicos con ciertas afecciones que pueden chocar con el desempeño deportivo. Y justamente que tú y yo hemos platicado mucho en entender que tal vez ahorita en toda esta pelea, en varias ramas, en varios ámbitos que existen constantes de que se están peleando por quién tiene la razón, es un constante gente que está peleando porque la respuesta es blanco y gente que está peleando porque la respuesta es negro. Y de repente hay gente que se vuelve más loca que los dos lados se encabronan porque estás diciendo gris. Porque estás diciendo, tal vez hay que entender los matices, como yo lo decía desde mi parte. O sea, imagínate yo en México, un país donde la estatura promedio de las mujeres cisgénero es 1,68, Mm, mm. 65 creo, Yo creo que por ahí. por ahí, o sea, me meto ayudo. Claro. O sea, por mucho que pierda muchísima musculatura, lo que tú quieras, mis huesos no van a descalcificarse tanto, Ujú. mi tamaño, o sea, o sea, ¿cuántas mujeres cisgénero hay en México de más de 1,90 y cuántas mujeres trans hay de más de 1,85? Claro. ¿Cuántas habemos en México, no? Entonces son factores que hay que tener en cuenta. Y siento que ambos lados se pelean, porque en el momento en el que justamente hablamos de esos matices que sí es cierto y no está mal reconocer que algunas Mm, deportistas, sus integraciones no se hicieron de la manera más pulcra, claro. y reconocer que existen las ventajas porque estamos reconociendo los datos, porque no negamos datos, no negamos realidades y hechos, pero que eso a la vez no invisibiliza nuestra integración, porque justamente así como dicen, no por un caso vas a señalar a todo un concepto, a todo un grupo, cuando justamente también he hecho investigaciones donde tengo por ahí un video, voy a subir yo creo que ahí las imagencitas de las deportistas, Ujú. de más de 15, 20 deportistas, mujeres trans, que nadie habla de ellas porque pasaron desapercibidas en el deporte, Ah, porque sí. entran en la categoría de jugadoras promedio. Hay algunas que dicen, era promedio jugando como hombre y entré con las mujeres y soy una jugadora promedio. Tanto en deportes de equipo como en deportes individuales, que no fueron sonadas. Y como no fueron sonadas, pues no eres noticia porque no puedo hablar mal de que perdiste. Exacto, y le mando un saludo a mi amiga Ignacia Livingston de Chile, que es el caso. Llegó a Ajá, un cuarto lugar nacional en Chile, no pasó de ahí, se hizo noticia en Chile un rato y luego nadie nunca habló de pasó, ya ello. después. Y mundialmente nunca se hizo noticia. ¿Por qué? Porque ni siquiera llegó a las 3 mejores en Chile. Y estadísticamente, hablando en los casos que ha habido, son más, o sea, y esto es para que se tome con pincitas, son más los hombres trans imponiendo en el deporte femenil que mujeres trans imponiendo en el deporte Ujú. femenil. Y no lo digo porque, o sea, sí ha habido casos, justamente hablé también en un video, Ujú. de un vato trans que sí dijo, pues yo voy a seguir jugando con las mujeres porque no me he cambiado a la INE, pero ya estoy en testo y como soy paciente clínico Sí, es ese fue hormonización legal y la fregada, y está realmente fue, teniendo una fue un ventaja. atleta de college en lucha grecorromana. No, también de fútbol. Ah, de fútbol. O sea, Ah, bueno, también. hubo No, muy el de sonado el de. college fue un adolescente Sí, de lucha que él, o grecorromana. sea, pero es que la Ujú. diferencia, el de fútbol lo hizo con la intención de completamente abusar en el deporte, porque yo vi sus declaraciones en la entrevista y decía, no me quiero cambiar el género a hombre porque quiero seguir jugando con las mujeres y aunque tenga Y una ventaja, destacar. no, y ves las fotos y son un chingo de morras Ah, y ya un me acuerdo señor de qué corriendo, caso sí, dices. subí Sí, sí, esa sí. foto. El Ujú, que tú comentas fue de un morrito de 17 años que él sí se ujú. aferró en quiero competir con los hombres, pero ahorita con las No lo leyes dejaron. anti-trans de Trump, Ujú. no lo dejaron y dijo, ah, ok, o sea, están diciendo que no me quieren dejar. Y de hecho él lo decía, que en las prácticas, porque en las prácticas sí lo dejaban competir contra Ujú. hombres, me dice, güey, soy de los 3 mejores. Sí, no, y él sí deshizo el nacional, Y ¿eh? Él deshizo, o deshizo sea, el destrozó nacional. a todas las Y mujeres fácil. y fácil. Y no me sorprendería que allá afuera Ujú. hay gente pensando que ese vato trans en realidad es una mujer trans que aún no Sí. empieza y se está No, y declarando pasó, mujer. y pasó. O sea, Y mira, esto que decías, yo no te podría asegurar si son más hombres trans o mujeres trans compitiendo, no podría asegurarlo, pero sí lo que creo es que como hay mucho estigma de un lado ujú. y del otro no, pues obviamente de dónde va a haber más. O sea, como del otro es, no, pues hasta creen que te estamos dando chance, hasta creemos, ay, sí, pues, tú que nos vas a Es que ganar, del lado de hombre las trans. mujeres trans se juzga como Ujú. abuso y de los hombres trans se juzga por inferioridad. Y se juzga como, ay, qué chistosito, este dice Ujú. que nos va a ganar. Entonces, evidentemente va a haber más y del otro lado se juzga mucho más fuerte. Ahora, ahorita que estamos hablando de deportes de combate, yo siempre lo he separado así y te lo he comentado.
Yo creo que son dos temas. Hablar del deporte en general y del deporte de combate. ¿Por qué? Por el tema de la estructura ósea. Por más que nos llenemos de hormonas, como mucha gente dice, ay, hormonas para morir, no, no es así. No es que nos llenemos de que nos bañemos con píldoras ni nada, pero por más que te llenes de hormonas, la estructura ósea no cambia. Entonces, en todo... Hay un nivel de descalcificación, pero muy pequeño. Pero muy pequeño, claro. Entonces, en el fútbol, pues no hay tema. En el atletismo no hay tema, en la natación no hay tema, en el ciclismo no hay tema. Pero ¿qué pasa en el judo al momento de hacer una llave? ¿Qué pasa en el box al momento de un impacto? Ahí es distinto. Y ahí sí yo opino que sí deben de ser los lineamientos un poco más cerrados. Exactamente. No negar la participación de mujeres trans en el deporte, pero más cerrados. ¿Y por qué? Porque si, por ejemplo, en el atletismo, sí llega una chica trans en segundo lugar, no es que pueda poner en riesgo a la del carril 8 que llegó en quinto. No. Pero obviamente si no haces las regulaciones correctas en boxeo, en UFC, pues al final sí tienes que hacerlo bien, no tienes que hacerlo desde un punto de vista meramente social, porque sí tienes que salvaguardar la integridad de todas las competidoras de un torneo. O sea, ni modo. Justamente, ¿cómo se llamaba? Shannon Fox, si mal no recuerdo. Sí, Shannon Fox. De la UFC, creo que nada más tuvo tres partidas. Peleas. Perdió una, ganó dos. Y yo me quedé viendo la que perdí porque la verdad es que yo en las competencias de mujeres trans cuando participan, yo sí soy la de que yo le voy a la cisgénero porque digo, güey, es que si perdemos, ganamos. Si pierdes, ganamos. O sea, yo así como va a jugar una mujer trans y yo, ojalá pierdas. Ojalá pierdas. Si un día entro al máster de atletismo y te invito, tú le echas porras a la otra. O sea, porque sé justamente la percepción negativa que se va a hacer si ganamos, ¿no? O sea, es lo que dice, nadie tiene problema con que las mujeres trans compitan a menos que ganen, Sí, no te preocupes, si yo lo hago, le haría como Ash. Pero justo yo me aventé esta pelea de Shannon Fox contra no me acuerdo qué luchadora. Estuvo impresionante porque la verdad es de que sí se nota una superioridad en técnica de parte de la luchadora cisgénero. Sí, que era la tercer lugar en el ranking. Y Shannon estaba muy lejos de pero cuando acaba, o sea, a diferencia de este caso que fue con el Imane Khalif, que la italiana se puso a chillar y la fregada, no, o sea, esta vieja le ganó a la morra trans y al final de la entrevista digo, pega más fuerte que cualquier luchadora con la que haya competido. Gané porque tengo técnica, gané porque fui muchísimo más creativa luchando que ella, pero definitivamente sus golpes me impactaban más que con todas las que... Por la estructura ósea. Por la estructura ósea. Por incluso aunque la fuerza sea regulada, pues repito, o sea, hay una densidad que justamente tal vez, repito, o sea, es que justo es entender la diversidad tan grande de los cuerpos, que es entender que tal vez sí, tal vez hay muchas mujeres trans que se les pueden hacer estudios de densidad ósea y de, ¿sabes qué? No, te puedo demostrar aquí que no tienes una ventaja genética, pero seamos honestas en que en muchos casos sí, porque en cualquier promedio de estatura las personas XY tienden a medir más que una persona XX. O sea, no es como que haya países donde las mujeres cisgénero llegan al 1,90 m y los hombres cisgénero se quedan en el 1,60 m. Sí. Fíjate que yo, cuando fue lo del Laurel Howard en Tokio 2021, yo me aventé toda la halterofilia, toda, como también por gusto, por ver, para saber, ¿no? Y también yo de repente veía, o sea, pues obviamente son niveles internacionales, son niveles mundiales. Vuelvo a decir lo que decía mi coach, tienes que tener las dos cosas para estar ahí. El entrenamiento de 6-8 horas diarias y las habilidades natas. Dejando a Laurel Howard atrás, que era una chica más compitiendo con las personas del peso máximo, había otras chicas de todos los pesos que tú veías una estructura ósea sin hacerles un estudio de densidad ósea, sin meterles nada. Mujeres cisgénero también con un nivel de hueso. Pero ves una estructura ósea desde la espalda, desde todo, desde una cadera no tan pronunciada, desde una espalda, unos brazos, que dices el titanio que lleva ahí adentro es evidente. Pues obviamente por eso están ahí. Y obviamente las que quedan en los 3 primeros lugares, ¿tú crees que no tienen ventaja en estructura ósea comparada con un promedio de mujeres cis? Claro. Y obviamente pasa en el judo, y obviamente pasa en el boxeo, y obviamente pasa en estos deportes que sí lo máximo o el plus ultra, pues es la fuerza, ¿no? Y justo que hemos hablado de estos factores que tal vez generarían categorías
que fomentarían un deporte más justo, como justo lo Mm, que hablamos, la densidad ósea, la capacidad pulmonar, la capacidad muscular, los la niveles etnia, hormonales, ¿la qué? la etnia. La etnia, eso es también muy fuerte, o sea, a Mm, tener en cuenta. Este, o sea, ¿quién sería el mejor blanco en 100 metros del atletismo? ¿Quién sería el mejor? O sea, vas a poner a competir a puros blancos a ver quién es el mejor del ¿qué mundo. tanto realmente afecta qué, Porque, no? O porque sea, realmente si ves tú una final mundial de 100 metros, ves una final olímpica, generalmente 6 7 son afro y realmente uno o dos que son de alguna otra etnia y algunos de esos uno o dos, incluso algunos con mestizaje. ¿y tú consideras que el cómo se divide el deporte hoy en día, entonces, fomenta que el deporte profesional esté sobre todo lleno de personas que no estoy diciendo que no se esfuercen, que claro que se rompen la madre, todo esto, pero que al fin y al cabo hay una ventaja genética? O sea, ¿tú crees, qué tan posible tú crees que dentro del mundo del deporte le da cabida a las personas que son esfuerzo puro? A nivel profesional no. ¿Tú A sientes nivel que sí, debe de profesional haber algo no. dentro de tu... Sí, a nivel profesional no, a nivel amateur sí. El otro día también hablaba con una persona que llega a pasar con el fútbol, que por ejemplo, hablando de anime Ajá. y hablando de los supercampeones, como les conocemos aquí en México, Ujú. muchos niños se identificaron con Bruce, que no era bueno, que no era bueno y que ahí daba sus Nunca patadas, vi era como supercampeones, era defensa. el prota, No, no, era... no, era el defensa que no era tan bueno. Ah, ok. Y no, el prota, pues, es Oliver Atom y, pues, Ah, sí, sí, sí. ese es como Bugs Bunny, ese es Ujú. como el Mickey Mouse, ¿no? Entonces, no, este chavo, muchos chicos que no eran los máximos en fútbol se sintieron identificados, y porque Bruce era puro corazón, Ujú. no era tanta técnica, era puro corazón. Y yo le decía a un conocido, pues si te das cuenta, sí hay futbolistas profesionales con esas características. No el que más se destaca, no el estrella del equipo, no el que va a destacar como lo máximo, el que va a estar en todas las portadas de todos los periódicos, pero sí hay algunos que llegaron por mero corazón, por meras ganas, y en un deporte de conjunto el entrenador sabe dónde acomodarlos y les alcanzó para ser profesionales. No el mejor, no el mejor de su país, no el mejor de su equipo, pero te puede alcanzar en deportes de conjunto. Creo que en deportes individuales sí tiene que mucho que ver que seas disciplinado combinado con esas Con la habilidades lotería natas. genética que te tocó, Claro, con qué tan buenas cartas te tocaron. la verdad sí, o sea, el deporte individual es así. El deporte conjunto tiene esas ventajas de, yo te puedo colocar en esta posición que te va a favorecer. Y probablemente en esta posición como de recuperador de balón, ya sea de medio de contención o sea de defensa, creo que tus facultades, que son puro corazón, que es tener 8 pulmones pero 2 pies izquierdos, lo puedes lograr. ¿Y tú crees que, ya para ir finalizando, tú crees que estas características que estamos notando con la que tal vez si se crearan nuevos protocolos para nuevas categorías, que lo que hablábamos, las hormonas, la densidad ósea, los pulmones, ¿qué me faltó? Los músculos, fomentaría que esa división fomente más la importancia de la técnica, fomentaría más una justicia en el deporte? Sí, o sea, es que el deporte, pues, al final es técnica, y yo creo que sí sería bueno hacer una separación cuando se van a hacer todos estos análisis Ujú. de lo que es deporte de combate y lo que no es. Y si quieres hacer una división más, a lo mejor también deportes de conjunto y otro tipo de deportes Porque individuales. se cree que este problema de la inclusión de las personas trans en el deporte solo está afectando a las personas trans cuando no es así. No, 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 Cuando muchísimas mujeres cisgéneros, sobre todo racializadas, están siendo como violentadas, Catherine Semenya. muchas mujeres cisgénero con altos niveles de testosterona están siendo rezagadas o forzadas a tomar tratamientos hormonales, Correcto. mientras que del lado de los hombres cisgéneros, si naturalmente el hombre no tiene tanta capacidad de ganancia muscular o niveles de testo naturalmente que no están elevados, lo mismo, queda rezagado el deporte porque no estás llegando a esa potencia. O sea, en realidad esta transfobia, este binarismo en el deporte fomenta mucho que una enorme población sea rezagada del mundo del deporte. Deja tú en el ámbito profesional, ¿no? O Ujú. sea, yo tenía un Sí, amigo sí, sí. chico trans, antes de hormonas, o sea, antes de hormonas, él todavía viviendo socialmente como una mujer, en clases de box no lo dejaban competir contra mujeres porque les ganaba en fuerza y en velocidad. Y me decía, y es que yo tenía que entrenar con el coach porque yo sin hormonas ni nada siempre fui muy fuerte.
entonces se imponía contra el resto de las mujeres cisgénero, y del lado de las personas con vulva hay una variabilidad hormonal más amplia que del lado de las personas Mm, XY. sí, correcto. Sí, 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 y bueno, obviamente en ámbitos profesionales yo creo que el caso más sonado es el de Caster Semenya, que fue campeona mundial y olímpica de 800 metros, y que se le pedía que usara reductores de testosterona porque su cuerpo genéticamente producía más testosterona. Que en resumen, limitar tu potenciador. O sea, Ujú, como de no vamos a usar necesito que empieces a manejar tu carro con la mitad de gasolina siempre. ujú. O Entonces sea, ahí es donde dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, porque también ella lo que hacía era 800 metros ujú. y no en los 800 metros, pues voy a ganar dándote un golpe a la de al lado. O sea, la fuerza te ayuda, pero no es el centro de esa disciplina, no es el centro de esa prueba. Y ahorita la boxeadora Imane Khalif ya la están sometiendo a ese mismo Sí. escrutinio de ya pruebas de feminidad, que hasta el nombre es bastante peyorativo y ofensivo, ¿no? Pruebas de Ujú. feminidad. Y que estas existen desde las Olimpiadas de México 68 y desde un Sí, poquito atrás, justamente lo he visto. porque precisamente así se le llamaban pruebas de feminidad, porque empezó a haber, ciertas dudas. Mira, en 1936 el único caso comprobable se hizo en Alemania, en la Alemania nazi, que sí metieron a una mujer trans a competir, ya con sus trucos alemanes de aquella época, Ujú, que quedó en segundo lugar. ujú. Ya después, con muchas investigaciones, se supo que hicieron eso. En los 60, pues como que los países occidentales, ya sabes, empezaron con que seguro los comunistas están haciendo lo mismo. Ujú, Entonces, haz pruebas de feminidad y solo hay dos casos de dos personas que dijeron yo no entro a la prueba de feminidad y dejo de ujú. competir, pero que realmente nunca se comprobó esto. Y les estudiaban que la saliva, les estudiaban temas de Pero es sangre curioso que y... esos promedios hormonales siempre Ujú. son en base al promedio de la mujer blanca hegemónica Es cisgénera. correcto, porque realmente esos no te daban nada. Y Ujú. realmente desnudar a la chica tampoco te daba nada, No. porque eso pues Y, también... y yo también vi no recuerdo el nombre de la deportista, pero fue en España, de que literalmente forzaban a las mujeres a tener que eh, caminar desnudas frente a jueces deportivos ante su escrutinio. O sea, como si los hombres dijeran, así claramente estás haciendo tu trabajo, no estás morboseando a ninguna. Sí, a Ana Guevara la desnudaron 2 veces en Europa. ¿En serio? 2 veces, sí, claro, No porque es sé, la prueba de feminidad que viene de la mano si algún entrenador o alguna competidora ¿sospechan de ti? levanta la mano de sospecha, se sigue haciendo. Y a ella se le hicieron 2 veces. Obviamente no pasó al estadio desnuda, pero ante médicos. O sea, creo que de todo esto que hemos platicado, o Ujú. sea, muestra mucho que las personas trans no creamos un problema en el deporte, más bien lo sacamos a la luz. Sí, O sea, sí, lo sí, yo sacamos creo a que la luz sí. con más fuerza porque lo que Porque dicen ya es injusto, ujú, ya lo es, y ya se basa en muchos estereotipos, y ya se basa de que desde que llegas a un entrenamiento por primera vez, el coach ya te juzga tu cuerpo, ya te juzga tu estatura, ya te juzga tu estructura, o sea, ya te lo juzga o sea, hasta en South Park han hecho la broma que el fútbol americano en college parece como en la época de los esclavos, que parece que les dan la vuelta y dicen, ay, pues este carga mejor y por este sí pago la sí, beca y creo que por sí todo recuerdo el esto. episodio, ya lo estoy Claro, o agarrando. sea, y es una buena analogía porque parece que están haciendo lo mismo. Ay, este es bueno para cargar y este no. Y yo siento que estos lineamientos, creo que tal vez en cuanto al capitalismo son muy efectivos, pero matan mucho el espíritu deportivo. Sí, que ahí entra un tema muy interesante que recuerdo mucho entre Dinamarca y Noruega en cuestión del fútbol, que fue cuando Ujú. las chicas de la selección de Dinamarca pidieron ganar lo mismo que los hombres de la selección de Dinamarca porque Noruega se hacía. Pero Noruega era una de las 5 mejores selecciones del mundo femenil y era como la número 80 varonil. Y en el caso de la de Dinamarca, las mujeres estaban como en el 30 y tantos y los hombres estaban por ahí del top 15. Entonces, basándose en que, ya lo hicieron y allá es parejo, también yo lo quiero. Entonces, donde dices, esto se rige por capitalismo. Más bien vamos a ponernos a ver qué tan justo es el capitalismo. Y el capitalismo es el que lleva al deporte. O sea, porque al final el deporte y el capitalismo han ido de la mano siempre, nos Siempre. guste o no,
¿Por qué no tenemos tantas medallas México? ¿Por qué no tiene tantas medallas Chile? ¿Por qué no tiene tantas medallas Honduras? ¿Por qué Guatemala solo ha ganado medallas en la marcha? Pues obviamente hay un tema de etnia, pero también hay un tema de recursos. O sea, cualquier país europeo que diga, en estos 5, en estos 6 deportistas, sí voy a voy a concentrar mis recursos, va a tener muchos mejores resultados. O sea, estoy llamando de Estonia, de Polonia o algo así. Si lo comparas con un país centroamericano, obviamente los recursos importan mucho, muchísimo. A estos deportistas centroamericanos los mandan a Europa a competir, los mandan a Asia a competir, no. Y en Estonia, en Polonia, sí vienen a México a competir, sí vienen a Centro, a Sudamérica a competir. Y obviamente este fogueo internacional que se maneja con dinero, pues obviamente es relevante en nivel profesional, porque aquí yo sí diría, para ya ir cerrando el tema, que hay 2 criterios distintos. Uno es para el deporte amateur y otro es para el deporte profesional. No creo que el parámetro deba ser el mismo. Y que allá afuera solamente vemos a un montón de gente, lo que decimos, gritando esto es blanco, abusan del deporte, etcétera, etcétera, y de otro lado están diciendo negro, no, no es cierto, no afectamos en nada, y tal vez depende del caso, como la biología, Sí. depende de la especie. Claro, aquí yo lo que he hecho con el comité que participo y que hemos participado con federaciones y asociaciones aquí en México es evaluar el caso. Se tiene que evaluar el caso. Así como las personas cis, cada uno es diferente, con etnias diferentes, con técnicas diferentes, con entrenadores que los han fogueado de forma diferente. Obviamente esto en el ámbito trans se dispara todavía más. Totalmente, o sea, es un tema súper extenso que ojalá en algún momento podamos todavía. Es que esto da para una plática de 5 o 6 horas, Mínimo. porque son muy Y pocos las los he lugares. tenido, y las he tenido. Son muy pocos los medios o los lugares que le están dando la oportunidad a esta conversación de matizarse a este nivel. Y pues muchísimas gracias, Ana, neta, qué plática tan chingona, tan informativa, tan llena de tantas perspectivas y tantas ramificaciones, mostrando lo complejo y diverso que es el mundo del deporte. Neta, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy, de haber estrenado este episodio. No sé si quieras echarte un último comentario. Sí, me echo un último comentario. O sea, yo creo que en este caso, y a lo mejor me pueden funar o pueden decir, ay, ¿qué le pasa? Pero yo creo que en este caso, si quieres opinar sobre el tema del deporte en general, y ahora vas a opinar sobre el tema de mujeres trans en el deporte, acércate a quien sabe, acércate a la literatura, acércate a todo eso, porque si no, realmente estás juzgando un mundo que ni siquiera conoces. Entonces estás hablando con cierta autoridad moral de yo puedo decir si las mujeres trans sí o si no, cuando realmente no conoces el mundo del deporte. Entonces, yo creo que eso es importante y yo la verdad, el momento en el que te conocí y empezamos a hablar y empezamos a ser amigas y todo esto, viene muy a raíz de un tema en el que por opiniones, sin conocer del deporte, nos tiraron años de trabajo de personas que veníamos investigando, que veníamos evaluando caso por caso cómo se tiene que hacer. Y lo que sí le pido a la gente es no hagan caso a esas opiniones y hagan caso a las personas que hemos estado cerca y sabemos Ser del tema. mujer trans no te hace automáticamente una fuente viable de información. Definitivamente no. Cuando en la vida has hablado de deporte, cuando en la vida sabes de deporte, cuando ni siquiera hablaste de un deporte en particular, no te des autoridad. Y realmente por eso te digo, si se va a debatir este tema, tienes que traer el tema social, sí. Tienes que traer el tema deportivo, sí. Tienes que tener el tema fisiológico, médico, sí. Si no entra este triángulo, si no entra esto, No es se va a lograr imposible una dar una correcta opinión. integración. Ni una opinión de valor, porque no Claro. la tiene. O sea, ya para finalizar, lo que nos damos cuenta en pocas palabras es que tanto la gente que apoya ciegamente como quien está en contra ciegamente está simplificando un tema altamente diverso porque la Complejo. respuesta es muy obvia que no se va a encontrar en los extremos. No, jamás, no se va a encontrar en los extremos. Entonces es parte de lo que yo quería sacar de esta plática, que es como tú por lo que sabes que oíste por ahí, opinas de ingeniería en aeronáutica, opinas de cómo funciona un avión.
No, yo no puedo saber opinar cómo funciona un avión. Yo no le voy a decir a un ingeniero en aeronáutica cómo funciona su avión. Es que tengo un primo que es médico, estoy segura de que tienes cáncer. Sí, no, y creo que pasa lo mismo con esto, ¿no? Y Sí. sí, es que tenía yo un maestro de matemáticas que él sí era ingeniero en aeronáutica, entonces me dijo, entonces, no sirve tu tanque de turbocina. No, o sea, yo no sé de eso, pero sí creemos que en la vida me he interesado en el deporte, que llevo 8 años de no ver un partido de fútbol, nunca he visto una competencia de atletismo, o a lo mejor la veo nada más cada 4 años, que es lo que más sale, los 100 metros. Pero ya puedo opinar Ujú. y ya puedo saber de quién sí ha estado ahí adentro, ya puedo saber quién es más apta o que no. Y algo, ¿sabes qué nos dimos cuenta, Camila, cuando hemos tenido todas estas pláticas? Que mucha gente sigue creyendo que donde acaba la mujer más rápido, más Justo lo que fuerte, hablábamos. Empieza el empieza el hombre más hombre más débil. lento o más débil. No, por eso te di el caso de Shericka La división Jackson. no es esta, la división puede ser así o así o así, no sabemos exactamente dónde está la división, pero la mujer más fuerte no es sinónimo del hombre más débil. No, o sea, Shericka Jackson en 2022, 2023, le hubiera ganado a 500 hombres mexicanos que se dedican a los 200 metros y hubiera llegado a estar en el podio o cerca del podio con lo que ella hizo. Y eso es lo que mucha gente no entiende. El que crea aquí, si tenemos a alguien que nos vea, que crea que le ganaba en 400 metros a Ana Guevara en su prime, no, solo 4 hombres en México le ganaban en ese momento. Solo 4 hombres en México eran más rápidos en los 400 metros que Ana Guevara en ese momento. Y hoy, que ya no está tan en boga el 400 metros en México como en esa época, probablemente son 1 o 2 los que pueden bajar el tiempo que daban en ese momento. Es mucho más complicado de lo que la gente quiere ver. Digo, a lo mejor no son de tu interés ni del mío, pero hay programas en televisión pública y de paga que tratan de 1 hora sobre cosas de fútbol. Y ahí están los señores que eso dedican su vida y ahí están, hable y hable y hable. ¿Tú vas a llegar a hablar de fútbol y saber más que ellos? La verdad no, a eso se dedican. Pero la gente cree que en este tema de repente se volvió sabio. Sí, todo el De mundo ya es repente se experto en volvió todo. sabio y no. Y no. Pues muchísimas gracias, Ana. Ay, Neta, perdón. neta, deberíamos de hacer una parte 2, notar cuáles son todas las ramificaciones de este mundo tan inmenso que no tuvimos en cuenta y agrandarlo más, porque esto da para mucho. Neta, muchísimas gracias por tu No, tiempo por y nada. espero que hayan disfrutado este primer episodio de Sociedad. Suscríbanse y aquí hay cualquier video si quieren seguir viendo mi contenido. Cuídense.